Hola, buenos días a todos. Soy Daniel Roberto Castillo García, médico anestesiólogo y médico anestesiólogo pediatra. El día de hoy nuevamente estoy aquí con ustedes para seguirles hablando sobre los diferentes aparatos y sistemas del paciente pediátrico con la finalidad de hacer prácticas sobre la anestesiología pediátrica más seguras. El día de hoy vamos a ver el sistema respiratorio, uno de los sistemas que sin duda tiene una gran complejidad y además tiene muchísimas diferencias con respecto al adulto, y es por ello que en muchas ocasiones causa mucho temor el abordarlo durante la anestesiología pediátrica. Pero conociendo a detalle cada una de las diferencias que tenemos, pues cada vez se va haciendo más práctico el poder realizar el abordaje del mismo aparato respiratorio. Sin duda, una de las mayores diferencias que tiene el paciente pediátrico con respecto al adulto es la estructura de la vía aérea. Esta, obviamente, conocerla a detalle nos permitirá hacer un abordaje seguro de la misma y obviamente también nos quitará el estrés durante su abordaje. Y bueno, empecemos. Una de las características que es muy notoria es el tamaño de la lengua, la cual esta es muy grande con respecto a la cavidad oral del paciente pediátrico. Y esto no significa que tenga una macroglosia como tal. Lo que sucede es que el maxilar inferior se desarrolla después, dando la impresión de que la lengua está muy grande. Otra diferencia que tenemos es la epiglotis. La epiglotis, esta con respecto a la del adulto, es grande, es laxa, es blanda, es en forma de omega y su inserción viene en la base de la lengua, lo cual esto es bastante importante, ya que al ser una lengua grande y al poder abatirse esta rápidamente y poder obstruir la vía aérea, también puede empujar la epiglotis hacia el cierre de la misma vía aérea, y entonces ya son dos mecanismos por los cuales se obstruye el paso del aire del medio externo hacia nuestra vía aérea. De tal manera que sí o sí, siempre que un paciente se encuentre bajo sedación o bajo ventilación asistida no invasiva, siempre se debe de colocar una cánula de Guedel, y esta debe de ser de un tamaño apropiado, ya que si empuja también lo que es la epiglotis, esta puede generar que se obstruya la vía aérea. Otra diferencia importante obviamente es la situación de la laringe con proyección hacia la columna cervical. Obviamente, al ser de menor tamaño, pues la proyección va a ser mucho más superior, de tal manera que esta puede empezar desde C2 y terminar hasta en C4, mientras que la del adulto puede empezar desde C3 o C4 y terminar en C6. ¿Esto a qué nos lleva? A que tengamos espacios breves en los que nosotros tengamos que hacer la manipulación de la vía aérea. Otra diferencia que también podemos observar de manera importante es el cartílago tiroides, el cual este se encuentra poco desarrollado, se encuentra encabalgado sobre el cartílago cricoides, y esto hace que se reduzca la luz en esa zona. ¿Por qué? Porque la lámina posterior del cartílago tiroides todavía se encuentra en desarrollo, y esta tiende a tener una inclinación hacia la parte medial de la vía aérea, lo cual reduce la luz de la misma, y obviamente esto genera un mayor dificultad para poder nosotros realizar la intubación. El cartílago cricoides, como ya sabemos, pues este es un anillo que está completamente rodeando la vía aérea, y este también tiene poco desarrollo. De tal manera que al encontrarse también encabalgado con el cartílago tiroides, da la sensación de que esta fuera la zona más estrecha de la vía aérea. Anteriormente se consideraba que el cartílago cricoides daba una forma cónica a la vía aérea, en donde la base del cono era superior y la punta era inferior a nivel de este cartílago. Sin embargo, nuevos estudios han observado que en realidad la vía aérea, al igual que la del adulto, es en forma cilíndrica, solamente que en esta zona la amplitud de la luz pues es un poco más reducida. La tráquea, esta también tiene una pequeña diferencia, se encuentra con una ligera inclinación hacia posterior, de tal manera que si nosotros somos muy agresivos al colocar el tubo endotraqueal, vamos a chocar con la pared anterior de la tráquea, impidiendo que ésta pueda avanzar a través de la misma. Otra diferencia sin duda es la caja torácica del paciente pediátrico, la cual esta tiene bastantes diferencias con respecto a la del adulto. De entrada sabemos que sus costillas son cartilaginosas y se encuentran en sentido horizontal.
que esto es totalmente diferente a la caja torácica del adulto, la cual ésta se encuentra con una inclinación hacia abajo y hacia el frente, lo cual permite un efecto llamado asa de Balde, de tal manera que el paciente adulto cuando inspira, las costillas se vuelven hacia horizontal y entonces esto permite que aumente mucho el diámetro antero-posterior, por lo tanto sus volúmenes y capacidades son mayores. No así en el paciente pediátrico, esto vendría siendo una limitante, por ello es que sus volúmenes y capacidades son menores. Sus músculos respiratorios son inmaduros, tienen pocas fibras que se contraigan mucho y que consuman poco oxígeno. Y el que tiene mayor diferencia de todos los músculos respiratorios es el diafragma, el cual tiene una inserción más horizontal, lo cual va a limitar su desplazamiento hacia sentido caudal. Otra diferencia que tenemos es que va a tener pocas fibras tipo 1, que como ya les dije, que son fibras que se contraen mucho y consumen poco oxígeno. De tal manera que en el paciente prematuro solamente tendremos una concentración del 10%, en el paciente recién nacido a término solamente habrá un 25%, y en el paciente de 8 a 12 meses solamente alcanzará hasta ese momento casi las características del diafragma del adulto, habiendo una concentración del 55%, de tal manera que hasta este momento la contracción del diafragma es verdaderamente efectiva. Todo esto pareciera que la caja torácica del niño tiende al colapso, sin embargo, tiene todos los mecanismos de defensa para poder llevar a cabo su respiración. Sin embargo, todo esto va a generar que sus volúmenes y capacidades sean pequeñas, de tal manera que va a compensar aumentando su frecuencia. Es importante también saber las características que tiene el pulmón del paciente pediátrico. Y bueno, aquí para entenderlas tenemos que saber que el paciente pediátrico, su desarrollo pulmonar es casi en su totalidad postnatal, es decir, posterior al nacimiento, de tal manera que cuando nace solamente tiene 20 millones de alvéolos y va a alcanzar los alvéolos que tiene el adulto entre 300 y 350 millones aproximadamente hasta los 8 o 9 años de edad. Con esto, pues sabemos que cualquier patología que afecte el pulmón, al tener una poca cantidad de alvéolos, pues obviamente va a repercutir mucho sobre la oxigenación. Otra característica que tiene el pulmón es que tiene pocas fibras elásticas, lo cual va a generar que tenga una mayor distensibilidad pero menor elasticidad, lo cual hace que entonces su volumen de cierre se encuentre aumentado y su capacidad residual funcional esté disminuida. También tenemos que entender que el poco calibre de las vías respiratorias de conducción hace que entonces el paciente tenga una mayor resistencia que vencer para poder llevar a cabo el trabajo respiratorio. Esto conlleva a que también tenga un mayor consumo de oxígeno durante el mismo. Bueno, como ya les había comentado, el trabajo respiratorio del paciente pediátrico con respecto al adulto va a ser mucho mayor, y esto se debe a que la mayor parte del trabajo respiratorio está destinado a superar la resistencia al flujo. Y esto pues es sencillo de entender, pues al tener bronquios y vías aéreas de pequeño calibre, pues entonces la resistencia va a ser mucho mayor. También es importante saber que los mínimos grados de inflamación pues obviamente van a disminuir el calibre de estas vías aéreas y por lo tanto van a aumentar notablemente el trabajo respiratorio. Y esto pues se ve reflejado en el consumo de oxígeno del paciente pediátrico, el cual es de 6 a 8 centímetros por kilogramo por minuto con respecto al adulto que solamente va de 2 a 3 centímetros por kilogramo por minuto. Todo esto de las características del pulmón, las características de la caja torácica y lo que es el esfuerzo, el trabajo respiratorio del paciente pediátrico nos lleva a ciertos resultados. Entre ellos, primero, a un aumento de la ventilación minuto, obviamente a frecuencias respiratorias mucho más elevadas, a una ventilación alveolar que va en el rango entre el 100 y 150 centímetros cúbicos por kilogramo minuto con respecto a la del adulto que solamente son 60. Un volumen corriente que se va a ser inalterable, que es entre 5 y 7 mililitros por kilo, y obviamente un costo metabólico de la respiración de todo el organismo del 6% con respecto a la del adulto que solamente es un 2%. Y obviamente, pues el resultado final va a ser unas frecuencias respiratorias muy diferentes a las del paciente adulto.
estas van a ser muy elevadas con respecto a este paciente, y de tal manera que aquí podemos ver en esta tabla cómo puede variar la frecuencia respiratoria de un paciente pediátrico a diferentes edades, de tal manera que tenemos frecuencias muy elevadas como en el paciente pretérmino, que pueden ir de 40 a 60 respiraciones por minuto, en un paciente recién nacido que son de 30 a 60 respiraciones por minuto, las cuales estas van descendiendo conforme van cambiando las características del aparato respiratorio. De tal manera que alrededor de 1 o 2 años de edad, que sabemos que es cuando alcanza la madurez del diafragma, cuando el pulmón ya está alcanzando casi el número de alvéolos con respecto a la de adulto, pues se ve un decremento de la frecuencia respiratoria bastante obvio, de tal manera que aquí ya la frecuencia es de 20 a 30, ya casi similar a la del adulto. No siendo así hasta los 6 años de edad, en donde prácticamente se iguala a la frecuencia respiratoria, la del adulto, que va de los 15 a los 20 respiraciones por minuto. Otro parámetro muy importante a conocer es la saturación parcial de oxígeno que le corresponde al paciente pediátrico, la cual dista mucho de la que estamos acostumbrados a ver, del famoso 100%. Y esto pues es importante conocerlo porque este va a ser el objetivo final de nuestro manejo de ventilación, ya sea asistida o controlada o invasiva o no invasiva. De tal manera que debemos de tener muy claro que en un paciente prematuro menor de 32 semanas de gestación, la saturación adecuada que le corresponde va a ser entre los 88 y 92%. En un paciente prematuro mayor de 32 semanas, esta oscila entre el 88 y el 94%. En un paciente neonato o recién nacido a término, la saturación que nosotros debemos de mantener durante nuestros procedimientos va a ser entre el 92 y 96%. Y ya posterior a esta edad o posterior a los 2 años, en el paciente pediátrico le corresponde una saturación mayor al 95%. Obviamente cambia en los pacientes que tienen una patología pulmonar crónica, la cual esta va desde los 92 a los 95%. ¿Por qué es importante saber cuál es la saturación que le corresponde al paciente pediátrico? Pues bueno, como ya les he venido hablando a lo largo de estas pláticas, muchos de los órganos y sistemas del paciente pediátrico tienen un desarrollo postnatal, es decir, posterior al nacimiento. Y estos dependen de las demandas de oxígeno que nosotros le podamos proporcionar al paciente. De tal manera que cuando nosotros excedemos la cantidad de oxígeno que le corresponde al paciente, pues alteramos su desarrollo o estas no se desarrollan de manera adecuada. Un ejemplo claro de ello es el pulmón, el cual, como ya les dijimos, este nace solamente con 20 millones de alvéolos y van a ir formándose a lo largo de su edad postnatal. Entonces, nosotros, al proporcionarle una gran cantidad de oxígeno, el pulmón va a registrar que tiene la cantidad suficiente para poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, de tal manera que entonces no va a producir más alvéolos ni va a desarrollar más alvéolos, y entonces el paciente queda con una patología pulmonar bastante severa a posterior de que nosotros retiremos la ventilación. Otro ejemplo claro de ello es la retina. Todos sabemos de la famosa retinopatía del paciente neonato, y esto se debe porque le otorgamos grandes cantidades de oxígeno y la retina, al igual que el pulmón, registra que la cantidad de vasos que tiene son suficientes para oxigenar lo que es toda la superficie de la retina que se va desarrollando. Y entonces, al no desarrollar más vasos, entonces cuando retiramos los grandes aportes de oxígeno, entonces la retina no tiene la suficiente nutrición para poder desarrollarse, y entonces el paciente queda con dichas patologías. Por esto nuestros objetivos de la ventilación deben ser bien claros durante la programación de la misma. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que a lo largo de esta presentación se hayan disipado muchas de sus dudas. Recordemos que conocer la fisiología y la fisiopatología de cada uno de nuestros pacientes nos va a ayudar a dar mejores abordajes y a realizar técnicas más seguras. Algo importante en el paciente pediátrico es no tenerle miedo al realizar procedimientos en él. Al contrario, entre mayor conocimiento tengamos de cada una de sus estructuras y cada una de sus diferencias, vamos a otorgar procedimientos cada vez más seguros, haciendo que entonces nuestros pacientes realmente tengan una tasa de éxito,
porque el éxito de la anestesiología pediátrica no solo se basa en que el paciente salga bien de la cirugía, sino que nosotros podamos permitir el continuo desarrollo y el crecimiento de cada uno de nuestros pacientes. Por ello es importante y los invito a seguir conociendo cada vez más sobre este tipo de pacientes. Sin más por el momento, me despido y espero verlos en nuestros siguientes videos, en donde vamos a continuar hablando de cada uno de los aparatos y sistemas del paciente pediátrico para seguir disipando dudas y que ustedes hagan cada vez prácticas más seguras. Hasta luego.